invito, mi hermano, para que usted abra su Biblia, pero también su corazón, para recibir la palabra de Dios. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, y hoy vamos a leer los versículos que hay de 13 hasta el número 15. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 al 15. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y le pedimos al Señor y a su Santo Espíritu en este momento que ilumine nuestro entendimiento, que llene de bendición nuestra vida y que su palabra sea glorificada en cada uno de nosotros. Que la palabra del Señor llene nuestra vida, que esa palabra nos enseñe, nos bendiga, nos dirija y en todo momento podamos ser especialmente enseñados por el Señor a través de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra, segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 al 15, dice: si Dios cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Este pasaje tiene un contexto y se da en el momento de la dedicación del templo que hizo Salomón. Y esa dedicación de este templo que hizo Salomón, mi hermano, fue rodeado de muchos sacrificios, de una gran fiesta que duró varios días, donde Israel se gozó como en ninguna otra parte de la historia al consagrar lo que se ha considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y era considerada una de las 7 maravillas de aquel tiempo por la hermosura de todo lo que hicieron. Allí había chapes de oro, de plata, de todas las piedras preciosas, que no solamente Salomón tenía, que no solamente el pueblo ofreció, sino que también el rey David guardó durante todo su reinado para ofrecer al Señor. Y cuando usted mira lo que hay aquí, por ejemplo, en el versículo 1, dice: cuando Salomón acabó de orar. Oiga bien, cuando Salomón acabó de orar. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que viene después del versículo 1 fue después de esa oración que hizo Salomón, donde el Señor aceptó esa oración. Pero hay algo más maravilloso allí en ese texto, y es que el Señor hace una promesa en el versículo 15. ¿Cuál es la promesa?
dice que Él va a tener abiertos los ojos y atentos los oídos a la oración que se hace en ese lugar. Pero hay algo muy importante aquí, y es que el Señor deja algo muy claro. Oiga bien, el Señor deja algo muy claro, y es que Él no requiere tanto de sacrificios, de esos sacrificios que ellos iban a traer, sino del quebrantamiento de su corazón. Y esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros para responder nuestra oración y sanar nuestra tierra. Y es aquí donde nosotros podemos darnos cuenta cómo responde Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta para tener esa respuesta de Dios a nuestras oraciones? ¿Qué es lo que como iglesia nosotros debemos hacer para poder recibir esa respuesta de Dios, hermano? Para que nuestras heridas sean sanadas, para que nuestras preocupaciones sean sanadas, para que nuestra vida sea sanada. Si usted, mi hermano, desea eso, entonces debe de poner mucha atención a lo que vamos a hablar en esta mañana. Y básicamente nos vamos a enfocar en lo que el Señor le dijo a Salomón en el versículo 14. Vamos a desmenuzar, a tomar este versículo, vamos a analizarlo, vamos a mirarlo, vamos a aprenderlo. Vamos nosotros, mi hermano, a mirar lo que el Señor está diciendo a su pueblo a través del versículo 14. En primer lugar, nosotros podemos darnos cuenta que Dios responde acorde con nuestra humildad. Amén. Oiga bien, Dios responde acorde con nuestra humildad. El versículo 14 nos indica así. El Señor comienza diciéndole al pueblo, allí a través del rey Salomón, le dice: si se humillare mi pueblo. Oiga bien, si se humillare mi pueblo. Es lo primero que le dice el Señor. Y cuando nosotros leemos eso, podemos darnos cuenta que lo primero que el Señor demanda a su pueblo es que sea humilde. Amén. Que sea humilde. Por eso le dice: si se humillare mi pueblo. ¿Y por qué, hermano? Porque sencillamente la palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora bien, nosotros casi que siempre hemos escuchado que no nos debemos de humillar ante nadie. Eso fue algo que salió, pero en realidad, hermano, hay algo muy especial por la cual nosotros nos humillamos delante del Señor. Se ha dicho siempre que la causa por la cual nosotros nos humillamos delante de Dios es precisamente por nuestra falta de santidad. Oiga bien, por nuestra falta de santidad. Esa falta de santidad es la que nos lleva a nosotros a humillarnos delante de Dios. Normalmente nosotros vemos que las personas que tienen dinero pues no se humillan, pero los que son pobres, digámoslo así, son los que más tienen que humillarse.
en ese sentido. Por ejemplo, pedir limosna es algo humillante. Hermanos, solicitar algunas cosas allí, a pesar de la displicencia de las personas, a veces es humillante. Pero nosotros también podemos decir que somos pobres. Y por eso, delante de Dios, lo único que tenemos que hacer es apelar a las misericordias de Dios. Amén. Apelar a las misericordias de Dios. Y entonces allí nosotros vamos viendo cómo es importante humillarse. Pero en este texto debemos de entender muy bien qué es lo que significa, cuál es el significado que se entiende por humillarse. Pues, mi hermano, cuando el Señor dice aquí que se humillara en mi pueblo, está diciendo que nosotros debemos de poner a un lado las apariencias. ¿Qué quiere decir eso? El rostro que siempre presentamos. Muchas veces presentamos un rostro que no es el verdadero, hermano, que estamos allí con un rostro diferente. Que humillarnos, mi hermano, pues es despojarnos de nuestra propia justicia. Humillarnos, mi hermano, es romper con nuestros propios proyectos personales y poner toda nuestra vida, poner todo nuestro corazón, colocar toda nuestra intención, colocar todo lo que somos en las manos del Señor. Amén. Eso significa humillarse. Y aquí estamos viendo, mi hermano, una oración. Y en esta oración que el Señor nos enseña es que seamos totalmente humildes. A veces nosotros somos demasiado autosuficientes. Uno escucha a muchas personas que creen que no necesitan de Dios para nada. Se creen autosuficientes. Esas personas son personas que no les gusta reconocer, hermano, reconocer quién es Dios. Amén. Por eso es que nos dicen simplemente: yo no me humillo ante nadie. Y hay que tener, hermano, la necesidad de humillar delante del Señor. Luego sigue diciendo esta oración, hermano. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Sobre el cual mi nombre es invocado. Ahora bien, es muy importante también esta pasaje, esta parte, mi hermano, porque aquí le está diciendo cuál es el pueblo que debe poseer esa humildad. Cuando estuvimos en la pandemia, hablaban y mandaban muchos mensajes y decían que es que la tierra tiene que humillarse, porque si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y entonces decían que eso era lo que tenía que hacer toda la tierra. En verdad, pues eso sí tiene que hacer la tierra, pero primero reconocer quién es Dios, aceptarlo en su corazón y vivir para Él. ¿Por qué? Porque aquí está hablando claramente cuál es el pueblo que se requiere esa humildad. Amén. ¿Cuál es el pueblo? Son aquellos que invocamos su nombre. Amén. Los que invocamos su nombre. ¿Y por qué, mi hermano, los que invocamos su nombre? Porque resulta que nuestra actitud, lo que nosotros hacemos, lo que hace el pueblo del Señor, hermano, afecta de una o de otra manera la reputación de nuestro Dios. Óigame bien, afecta de una o de otra manera la reputación
de nuestro Dios. Y le voy a dar un ejemplo que está en la Biblia, mi hermano, y que usted nunca debe olvidarse, que lo que usted hace, mi hermano, está afectando la reputación de Dios. Cuando David pecó con la mujer de Urías, con Betsabé, y ella quedó esperando un niño, llegó el profeta Natán y le dijo: rey, un hombre tenía una ovejita, la cual cuidaba, la cual amaba, y llegó un hombre rico con muchas ovejas, que tenían mucho, y vinieron a visitarlo, y ese hombre no quiso tomar de su rebaño, sino que el rey tomó la oveja del hombre pobre, su única ovejita, se la tomó para sí, y cuando el hombre pobre quiso reclamarlo, mató. Y entonces inmediatamente el rey David dice: ese hombre debe morir, ese hombre debe pagar por lo que hizo. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. ¡Oh, qué cosa tremenda! El rey David tuvo que haber quedado en una sola pieza. Ese hombre eres tú. Pero en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 14, no se le olvide ese pasaje, ¿verdad? Natán le dice algo tremendo a David. Le dice: por cuanto con lo que hiciste has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová, este niño morirá. ¿Qué es lo que hizo David tan tremendo, mi hermanos? Que tomó la esposa de Urías, cometió adulterio. ¿Será que Natán le está diciendo que por haber cometido adulterio? ¿Ustedes escucharon la palabra adulterio en ese versículo? No. Mató a Urías. ¿Será que Natán le está diciendo: por cuanto mataste a Urías? ¿Escucharon esa palabra? Voy a volver a decir: por cuanto con lo que hiciste has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová, tu hijo morirá. ¿Qué fue lo que hizo David? Hizo que los enemigos de Jehová blasfemaran contra él. ¿Por qué? Porque estaban diciendo: vea, este es el rey que nos dio Dios. ¿Sí ven? Ese Dios. ¿Cuántas veces, mi hermano, los inconversos blasfeman el nombre del Señor por nuestra causa? ¿Cuántas veces, mi hermano, un inconverso, un pecador, dirá: no, si este es evangélico, pero yo nunca quiero ser evangélico? Yo los he escuchado, mi hermano. Yo los he escuchado. Por cuanto con lo que hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, tu hijo morirá. Ahora, la palabra del Señor nos dice a nosotros, el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Amén. Amén. Y esa sal de la tierra, mi hermano, es la que impide que este mundo se hunda en pudrición. La sal de la tierra. Estamos preservando. Pero también dice que vosotros sois la luz del mundo. Los que traemos luz en este mundo. Amén. Y aquí está hablando de ese pueblo especial. Amén. De ese pueblo de bendición. De ese pueblo, mi hermano, que el Señor ha llamado. Hermano, de ese pueblo al cual el Señor le está diciendo: deben humillarse. ¿Quiénes deben humillarse, mi hermano? Los que deben humillarse es el pueblo del Señor. Su iglesia. Esa iglesia donde su pueblo es promulgado. Esa iglesia donde su pueblo, su nombre es pronunciado.
hermano, que el Señor ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. 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 Ahora bien, mi hermano, cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros comprendemos, mi hermano, de que somos representantes del Señor aquí en esta tierra, mi hermano, cuando nosotros entendemos que estamos representando al Señor en esta tierra, pues entonces nosotros debemos de actuar de una manera diferente. Amén. De una manera diferente. ¿Cuántos alaban al Señor? Miren, hermano, cuando nosotros vivimos en humildad, entonces engrandecemos el nombre del Señor. Amén. Engrandecemos el nombre del Señor. Pero no solamente eso, mi hermano. La humildad abre el camino para la bendición. Abre el camino para la bendición. El Señor nos dijo: aprended de mí, que soy manso, pero también humilde de corazón. Amén. Miren, hermano, cuando nosotros tenemos esa condición de humildad y nos presentamos delante del Señor en humildad, hermano, podemos esperar grandes cosas. El rey Josafat tenía delante de él, hermano, tenía delante de él 2 ejércitos que se habían reunido para venir a destruir. Cuando él supo que esos ejércitos estaban allí para destruir, lo único que hizo fue orar a Dios. ¿Y sabe cómo oró? Le dijo: Señor, no sabemos qué hacer. ¿Qué es eso? Humildad. Humildad para reconocer nuestras propias falencias. Humildad para decir: Señor, yo no tengo nada para esta situación. No sabemos qué hacer, Señor. Por eso a ti volvemos nuestro rostro. Yo no sé qué hacer. Eso es humillarse delante del Señor. Qué bendición, mi hermano, cuando su pueblo dice aquí: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. Miren qué bendición, hermano. ¿Cuántos alaban? La necesidad de humillar delante del Señor. Amén. Sigue diciendo ese versículo 14, y es que Dios responde acorde con nuestra búsqueda. Miren, Dios responde. ¿Cómo responde Dios? Dios responde acorde con nuestra humildad. Pero Dios también responde acorde con nuestra búsqueda. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré. Amén. Mire, ahora está diciendo: y oraré. Humillación. Pero también, ¿qué? Oración. Y orar. Aquí, esta palabra, aquí nos está hablando de algo muy especial, mi hermano. El orden, porque hay un orden, mi hermano, y Dios establece un orden en este texto, tiene mucho sentido. Lo primero que debe hacer, que debemos hacer, es humillarnos delante de Él. Si usted desea hablar con el Señor, si usted quiere hablar con el Señor, si usted quiere que Él le conteste, mi hermano, lo primero que debe hacer es humillarse. Cuánta bendición, mi hermano, hay en la vida de oración.
Nos perdemos de muchas cosas cuando no oramos. Y ahora el Señor aquí dice, y oraré. Oiga bien, hermano. Miren que el Señor hace énfasis en eso. Y oraré. Oraré. La oración, hermano, no tiene sustitutos. Hermano, usted ora. Sí, yo me la paso todo el día escuchando alabanzas. Pero ahora todo el día escucho alabanzas y escucho la radio y escucho aquí la televisión y usted prende mi televisor y está en el canal cristiano. Y usted ahora todo el día me la paso escuchando alabanzas. No, mi hermano, no hay nada que pueda sustituir la oración porque hay poder en la vida de oración. Amén. Ahora bien, aquí está hablando de una oración de confesión. Amén. Oiga bien, está hablando de una oración de confesión. Si usted quiere entender más esta oración que el Señor está hablando, tiene que leer el capítulo 14. En el capítulo 14 de Aquiles, de Crónicas, mi hermano, el segundo de Crónicas, usted encuentra la oración de la dedicación del templo. Y usted lee aquí esa oración y encuentra. Aquí hay veces que escribo en mi Biblia y voy leyendo y voy escribiendo lo que voy encontrando y voy subrayando. Y cuando yo miro toda esa oración, yo encuentro aquí cómo hay una oración por provisión, por confesión de pecados, hay una oración de sanidad, de petición, de protección del enemigo, una oración de confesión. Hay aquí en ese capítulo, en el capítulo 6, hermano, capítulo 6 de Segunda de Crónicas. Aquí usted encuentra el contexto de esa oración. Amén. Y usted encuentra aquí cómo el Señor le está hablando y le dice que si el pueblo ora a Dios, oiga bien, que si el pueblo ora a Dios, el Señor va a escuchar esa oración. Amén. Amén. Y es que la Biblia nos dice que el corazón quebrantado por el pecado siempre tendrá una respuesta. Mire, el salmista David decía que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Amén. No despreciarás tú. El corazón contrito y humillado. Y entonces, cuando nosotros vemos aquí esa oración, hermano, esa oración que coloca Salomón, y el Señor le responde inmediatamente y le dice: bueno, Salomón, ya escuché tu oración, pero ahora, ¿cómo te voy a contestar? ¿Qué necesito para poderte contestar? Primero, que se humille mi pueblo. Segundo, que ore. Amén. Que ore. Humillarse. Orar. Amén. Y luego dice, también le dice siguiente, allí en esa oración, le dice que deben de buscar mi rostro. Amén. Le dice, y buscaré mi rostro. Mire el orden, mi hermano. Humillarse. Amén. Orar. Buscar el rostro del Señor. Buscar el rostro del Señor es necesario, mi hermano. Usted tal vez ha tenido a veces con su hijo y usted le dice a su hijo o a alguna persona, pero míreme. ¿Sí o no? Uno a veces está con los estudiantes y le pregunta algo por algo que hizo el estudiante y él comienza: no, profe, yo no fui.
Dice, no, mírenme, mírenme. Muchas veces en el hogar, no, mírenme. Y es lo que el Señor le está diciendo aquí, mire, le está diciendo, mire, busque el rostro del Señor. Aquí está hablando de algo muy especial, y es que el Señor anhela un encuentro personal con sus hijos. Amén. Ese es un Dios cercano, es un Dios, mi hermano, que desea encontrarse. No es lo mismo usted y yo, Lorena, mamá, mi hermano, y sin buscar el rostro del Señor. De hecho, muchas veces, así son la mayoría de nuestras oraciones. Oramos, pero no buscamos el rostro de Dios. ¿Y sabe por qué muchas veces oramos sin buscar el rostro de Dios? Porque es que si lo miramos a Él, entonces nos damos cuenta de nuestras faltas y no queremos aceptarlas. Entonces es más fácil orar así, ¿sí? Sin buscar el rostro del Señor. Amén. No queremos entrar a mirar al Señor. ¿Por qué? Porque mirar el rostro del Señor es estar dispuesto a estar confrontado nuestro pecado. Cuando nosotros miramos al Señor, oramos buscando el rostro de Dios, mi hermano, entonces nos confrontamos. Y entonces el Señor nos dice, mira lo que tú hiciste, mira lo que estás haciendo, mira cómo estás actuando, mira qué es lo que estás viviendo, mira que todavía no te has humillado delante de mí. Mira, eso es lo que nos dice el Señor cuando nosotros buscamos su rostro. Ustedes se encuentran en los evangelios cómo el Señor oraba. ¿Cómo oró el Señor, por ejemplo, allí delante de la tumba de Lázaro? Miró hacia el cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Yo lo dije, Señor, por los que están aquí, para que crean que tú me has enviado. Buscando el rostro de Dios. Es la experiencia, mi hermano, que tuvo Gedeón, que tuvo Elías, que tuvo Moisés, mi hermano, y muchos más. Y ellos, cuando estuvieron allí postrados, humillados delante del Señor, mi hermano, por ejemplo, Moisés, dice la palabra del Señor que él fue desviando su rostro para no ver la grandeza de Dios. Pero él tuvo que estar allí delante del Señor. ¿Cómo buscamos nosotros el rostro del Señor? Tenemos que buscar. Entonces dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar mi rostro. Amén. Miren, acorde con nuestra búsqueda. Amén. Acorde con nuestra búsqueda. Pero también Dios responde acorde con nuestro arrepentimiento. Acorde con nuestro arrepentimiento. Es tremendo, mi hermano, todo lo que hay. Humillarse, orar, buscar el nombre del rostro del Señor, pero también dice allí, y se convirtieren de sus malos caminos. Y se convirtieren de los malos caminos. Vuelve a decimos, mi hermano, el Señor aquí no le está hablando al mundo inconverso. ¿A quién le está hablando? A sus hijos. Le está diciendo, sobre el cual mi nombre es invocado.
Amén. Está en contexto. ¿A quién le habla el Señor? A su pueblo, a sus hijos, a su iglesia. Pero también aquí hay una pregunta. ¿Será que la iglesia, el pueblo de Dios, podría andar en malos caminos? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que aquí se equivocó la palabra? ¿Será que no es esto? Hermano, Dios sabe cuando su pueblo anda en malos caminos. Dios no puede ser burlado. Usted puede hacer lo que desee, mi hermano, ocultándose de otras personas, tratando de huir de otras que le conocen, tratando de hacer lo que no debe hacer en otro lugar. No, es que en Cartagena nadie me conoce, nadie me ha visto. Yo les conté una vez, mi hermano, cuando salimos del curso de ascenso en Bogotá y terminamos ese viernes, y el vuelo nuestro salía el sábado y dijimos con mi esposa, vamos a este centro comercial, mi amor, vamos. Sí, que este centro comercial habrá por aquí en Bogotá, cerquita, que no nos... Y entonces le preguntamos al dueño del hotel y nos dijo, no, vayan a tal centro comercial. Vinieron en carro, no, pero les consigo el taxi para que los lleven. Y fue el mismo y nos consiguió el taxi, llegamos al centro comercial, grandísimo, inmenso, y empezamos a recorrer. Íbamos por el tercer piso cuando un hermano, Pastor Andrés, hermana Constanza, qué gusto verlos por aquí, qué casualidad tan tremenda. Y digo yo a mi esposa, mi amor, menos mal que anda conmigo porque no habíamos quedado. Sí, hermano. Porque Bogotá es una ciudad con 8 millones de habitantes. Y justamente encontramos un hermano de aquí arriba. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Mire, podemos nosotros ocultarnos de algunos otros, pero nunca podremos ocultarnos de nuestro Dios. Por eso el Señor le está diciendo aquí al pueblo, y se arrepintieran de sus malos caminos, si se humillaran en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Hermano, Dios nos está diciendo que nos convirtamos de ese mal camino. Amén. Allí nosotros muchas veces actuamos, como les digo, creyendo que Dios no está aquí atento a lo que nosotros hacemos. Mire, mi hermano, en el Salmo 139, el salmista dice, examíname, oh Dios, y mira si hay en mi camino de perversidad. Examíname, oh Dios. Sí, es necesario, ¿verdad? Dios sabe, Dios conoce, Dios, hermano, está atento a nuestra vida. Amén. Dios conoce. Eso es innegable. Entonces nosotros tenemos que mirar. Dios responde de acorde con nuestro pecado. Dios responde acorde con nuestra búsqueda, pero Dios también responde acorde con nuestro arrepentimiento. Así es como el Señor responde. Dios responde. Y sigue diciendo el texto, allí sigue diciendo el texto. Entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces, si ven, hermano, es entonces. Es muy importante.
allí es entonces. ¿Por qué? Porque hay un condicional. Sí, hermano, así dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces está hablando de una condición única y necesaria. Oiga bien, condición única y necesaria. Eso en matemáticas se estudia, hermano. Ese sí, entonces, y en programación también los ingenieros de sistemas, cuando están programando, tienen que tomar ese sí, entonces. Sí, entonces, si tal cosa, entonces, sí, así está el Señor. Matemático, ingeniero de sistemas. Si usted hace esto, entonces va a ocurrir esto. Entonces, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Que no hay pecado tan grande, mi hermano, como para que el Señor no perdone. Que no hay ofensa tan grande como para que el Señor no perdone. Que no hay falta tan grave como para que el Señor no perdone. El Señor perdona. La palabra del Señor, Malaquías dice, no, Malaquías, ¿qué es? Dice que Dios todo, que perdona la maldad de la heredad de su pueblo. Le dice así. Dice, porque te deleitas en misericordia. ¿Qué Dios como tú? Mire, no hay un Dios como Él. Ese Dios que nosotros tenemos, mi hermano, dice la palabra que Él se deleita. Se deleita en misericordia. Es un Dios de misericordia. Se deleita en la misericordia. Se deleita, mi hermano, en esa misericordia. Por eso es que nosotros podemos llegar ante Él. Por eso es que nosotros podemos estar seguros de que cuando llegamos delante del Señor, Él nos atiende, Él nos escucha, Él nos oye. Mi hermano, cuando nosotros nos humillamos delante de Él, cuando nosotros oramos delante de Él, cuando nosotros buscamos su rostro, cuando nosotros nos arrepentimos, nos volvemos de nuestros malos pecados, entonces Él oye desde los cielos y perdona nuestros pecados. ¿Qué es lo que no perdona el Señor? Cuando nosotros lo rechazamos conscientemente. Él no perdona, mi hermano. No perdona cuando los hombres en ese rechazo hasta blasfeman de Él. Pero mi hermano, Él escucha su oración. Él escucha. En Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, si vuestros pecados fueran como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, eso es lo que Dios hace. Esa es la manera como Dios obra en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban? Aleluya. Gloria a usted. Mire, hermano, cómo el Señor se glorifica. Y da un añado. Porque dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y la ñapa que nos añade es, y sanaré su tierra. Esa es la ñapa, hermano. Y sanaré su tierra. Cuando nosotros vemos ese resultado final, hermano,
inmediatamente vemos dos cosas que son muy importantes. La primera es que la tierra está enferma. Eso no es un secreto, nosotros lo sabemos. La tierra está enferma. En la tierra hay todo tipo de contaminación, hay todo tipo de enfermedad. Nosotros lo estamos viendo. Amén. Lo estamos viendo. Estamos viendo una tierra que está enferma. Una tierra que se está perdiendo. Hermano, una tierra que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, dice que la está gimiendo a una por la redención. Una tierra que está enferma, una tierra que necesita ser sanada. Amén. Aquí vemos esa tierra. Y segundo, que cuando nosotros nos arrepentimos, hermano, pues estamos ayudando a esa sanidad de la tierra. Amén. Estamos ayudando a esa sanidad. Hermano, el Señor está dispuesto a sanar la tierra cuando el pueblo se humille, ore y busque su rostro. Amén. Aquí nosotros vemos cómo el corazón quebrantado es el vehículo por el cual el Señor usa para traer sanidad a nuestra vida. Nuestra tierra está destruyéndose cada día, pero nosotros debemos de contribuir a su preservación. Amén. Y allí, hermano, después de que usted observa cómo responde Dios, acorde con nuestra humildad, acorde con nuestra búsqueda, acorde con nuestro arrepentimiento, es que el Señor responde. Entonces viene también esa promesa maravillosa en el versículo 15. Y en ese versículo 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Usted tiene una garantía, mi hermano. ¿Cuál es la garantía? Que si se quebranta delante del Señor, Él viene a su pueblo y lo levanta. Amén. Pero ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Mire lo que está en el versículo 14. ¿Qué es lo que necesita? Hacer realidad ese versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Qué digo? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria. Yo le invito para que usted ore al Señor en este momento, para que usted coloque su vida allí delante de la presencia del Señor. Yo le invito para que usted, así como está aquí la palabra, nos está hablando, mire, hermano, un solo versículo. Todo lo que podemos nosotros sacar, extraer, mirar de este pasaje. Todo lo que usted puede decir, hermano, de este pasaje. Todo lo que usted puede decir en este momento
pero también lo que puede traer para su vida. Hermano, el Señor nos llama a humillarnos delante de Él, a entrar en humildad delante de Él, a buscar de una manera diferente. Nos llama, mi hermano, para que nosotros tengamos esa capacidad de entender que Él está buscando un pueblo, hermano, que le busque, que le busque, que le mire, que busque el rostro del Señor, que busque la presencia del Señor, que busque a ese Dios de amor, de misericordia, de poder. Él está buscando a ese pueblo. Y aquí es donde nosotros podemos ver cómo el Señor habla a nuestra vida. Tenga usted, hermano, aquí la seguridad de que el Señor en su casa atiende su ruego, atiende su oración, atiende su búsqueda, atiende a los que le buscan en espíritu y en verdad. Yo le invito para que usted nada al Señor. Coloca ese clamor en sus manos. Coloque ese clamor, hermano, allí en su vida. Coloque ese clamor en este momento. Humíllese delante de Él. Llegue en humildad delante de Él. Llegue en humildad delante de Él porque usted es su hijo, su hijo. Llegue aquí despojándose de todo aquello que impide acercarse al Señor. Llegue aquí despojándose de todo aquello que impide buscar al Señor. Y glorifique al Señor. Bendiga el nombre del Rey. Bendiga el nombre del que vive y reina por siempre y para siempre. Adórele con todo el corazón y glorifique su nombre, que es santo y poderoso. Los que clamaron a Él fueron recompensados y bendecidos. Por lo que aquí delante del Señor su vida. Nada podemos ofrecer. Nada podemos darle al Señor, pero sí nuestro corazón quebrantado para Él. Corazón que le dice, Señor, tú estás con nosotros. Señor, tú eres el que hace la obra en mi vida. Dígale aquí si tiene necesidad de decirle aún con lágrimas al Señor. Señor, aquí está mi vida. Yo te adoro, Señor, y te bendigo. Miro tu rostro, Señor, y busco tu presencia para que tú cambies mi vida, Señor, para que tú cambies mi pensamiento, mi actuar, mi corazón, para que tú te glorifiques, Señor, en bendición, en poder, en gloria, Señor, sobre todo nuestro corazón. Aleluya. Aleluya, aleluya. Señor, estamos delante de tu presencia. Hoy hemos recibido tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre bueno, que esta palabra se haga realidad sobre nuestras vidas. Que podamos
a entender, Señor, que debemos de llegar ante ti en humildad, que debemos de buscarte, Señor, en oración, mirando tu rostro, sin temor a ser confrontados. Que debemos, Señor de la gloria, entender siempre que tú te vas a glorificar, Señor, en bendición sobre nuestras vidas. Que debe haber un arrepentimiento, un cambio, Señor, y un deseo grande y maravilloso. Oh Dios de los cielos, nuestra vida sea diferente, cambiada, Señor, por tu. Bendigo, Señor, a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tus hijos, Señor, por toda bendición de lo alto. A los que están aquí y aún a los que están, Señor, allí en su prueba, los que están, Señor, en los exploradores, los que están, Señor, en sus hogares, enfermos. Tal vez, Señor, la hermana Blanca, la hermana Yolanda, Señor, el hermano Santiago Trejo. Señor de la gloria, para que tú te glorifiques en sus vidas, para que tú obres en tu misericordia y tu bondad, para que tú, oh Señor de la gloria, hagas la obra sobre sus vidas. Señor, en tus manos está, en tu presencia, Señor, descolocamos. En tu amor y tu bendición, Señor, descansamos. Grande y maravilloso es nuestro Dios. Grande y poderoso es el que vive por siempre y para siempre. Levantamos, Señor, nuestra voz. Proclamamos, Señor, tu nombre. Bendecimos, Señor, tu grandeza. Te adoramos, Señor, con el corazón. Colocamos nuestras vidas, nuestras familias en tus manos. Rodéanos, Señor, con tu poder, con tu gracia, con tu amor, Señor, llenándonos y bendiciéndonos en esta semana que comienza. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres santo. Y aquí, Señor, levantamos nuestra alabanza, levantamos nuestra adoración, levantamos, Señor, toda nuestra vida en alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.